Muy buenas tardes, queridos amigos de las Ocasiones Biocine. Continuamos con este mes de noviembre, el mes del cine jienense, y venimos de una semana muy buena, una semana en la que hemos aprendido acerca de cómo dirigir una película, cómo es crear un guión con Luis G. Moyano, un programa que nos encantó y que si no habéis visto os recomiendo muchísimo. Pero es que hoy no nos quedamos atrás, tenemos un programa lleno de nostalgia, de anécdotas y de historia. Vamos a hablar cómo es el cine jienense, la historia del cine en Jaén. Y bueno, para esta travesía tenemos conmigo a Alberto López. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, Alberto, ya vemos que nos ha traído aquí un montón de cosas para aprender de lo que es la historia del cine, cómo el cine llegó en Jaén, cómo se ha desenvuelto. O sea que muchísimas gracias, Alberto, porque la verdad que me ha llenado el set y queda precioso. Para quien le encante el cine y quien le guste el cine en Jaén, este va a ser un programa que os va a encantar. Si te parece bien, Alberto, voy a hacer una pequeña presentación, como siempre hago, para que así también te conozcan y sepan tus proyectos, qué haces y demás. Alberto López, pues bueno, Alberto López Fernández es un arqueólogo de la nostalgia. Aquí está visto que colecciona cosas de todo tipo, cosas retro, cosas históricas. Y es una de esas personas que gracias a ellas pues conocemos un poco de la historia de Jaén y sin la cual pues estas pedacitas de historia que a lo mejor en otras situaciones, por desgracia, caberían en un contenedor, pues que a día de hoy las podemos conservar y las podemos conocer. Además es colaborador habitual de Jaén Hoy. Naciste en el 75, ¿cierto? Y eres coadministrador del grupo de Facebook Jaén Retro 8090, donde miles de personas comparten recuerdos y vivencias. Por tanto, si a alguien le gusta lo retro, le gusta recordar cómo era Jaén antiguamente, te tienen que seguir en ese canal de Facebook sin duda. Tenemos ese canal para eso. Y bueno, ha publicado 2 libros llenos de anécdotas y fotografías y recuerdos que funcionan como un viaje en el tiempo. Ahí tenemos uno de ellos, Cuando éramos zagales, que ha sacado 2 libros al respecto, ¿verdad? Sí. O sea que ya lo sabéis, si queréis saber acerca de anécdotas de Jaén, tenéis ese libro de Alberto, que sin duda creo que os va... Alberto y Alejandro, Sois coautores, ¿no? Sí, yo soy coautor. ¿Dónde pueden conseguir ese libro en caso de Pues que les ahora interese? mismo queda muy poquito en la librería escolar de la Avenida Andalucía. Y no sé si Movilink, también creo que le queda alguno, y poco más. Ya son los últimos y a Navidades yo creo que no llega. Pues corred. Y no vamos a hacer más. Si después de escuchar a Alberto os encanta lo que hace, os encanta lo retro, os encanta esta anécdota, buscad los libros donde ha dicho Alberto, porque se están acabando ya. Pues mira, Alberto, ya que esto es un programa de cine, te quería preguntar un poco para romper el hielo y también para introducirnos, que ¿cuáles son tus películas favoritas? ¿Alguna película que te guste bastante, que te haya marcado en tu vida? ¿Qué película recomendaría a alguien de la calle? Pues mira, yo por la edad que tengo y porque fui joven en los 80, 90, pues a mí el tipo de películas que me gusta pues es un tipo como esta que hay aquí, tipo de los 80, los que veíamos nosotros de pequeños en los cines, tipo Karate Kid, Claro. Los Goonies, el extraterrestre, son clásicos. Me gusta ese tipo de cine de los 80, sobre todo de los 80. Cine retro, cine de los 80. Efectivamente. Que Películas sencillas, pero muy eficaces. buenas, efectivamente, que tengan siempre un trasfondo o algún mensaje. De hecho, te tengo que dar las gracias porque nos has traído en Super 8 y en VHS, que son literalmente reliquias del cine, Karate Kid, E.T., Los Goonies, Star Wars. O sea, que de verdad gracias por traerla. Nada, un placer. De hecho, precisamente, bueno, me decías que eres experto en consolas retro, que eso yo la verdad que no lo sabía. Sí. Y te quería preguntar, pues, que ¿a qué consola retro le tienes más cariño, no? Aquella que digas, joder, esta es mi favorita, o esta le tengo especial cariño, o incluso cuál ha sido más difícil de encontrar dentro de esa colección que tú tienes. Pues mira, la colección empecé hace tiempo empecé a hacerme acopio de consolas antiguas, sobre todo de las primeras consolas. La que le tengo especial cariño es una Magnavox Odyssey, que es la primera consola de la historia que se hizo, que es americana, o la primera Atari, la Pong, Atari Pong. Exacto. Esa también le tengo especial cariño. Y esas son así las que más... Aunque aquí en España, en Jaén, no, en esa época estamos hablando, del año 75 por ahí, Claro. pues claro, no había consolas, eran muy poquitas, pero apenas había y eran todo un lujo. Sí. Pero bueno, aunque yo a esas no jugué, pero le tengo que hacer cariño por lo que representa, Son historia del videojuego. que es historia del videojuego. Sí. Más que en sí lo que es jugar al videojuego, es lo que conlleva de electrónica, de los ingenieros que lo diseñaron, y esas son las que especialmente cariño, porque Pues son las primeras de la historia. Todo eso históricas. guárdalo como oro en Pues paño, ahí está, porque como por oro en desgracia paño. dentro de muchos años quedarán pocas. Bueno, y todo lo que nos trae también una cámara Super 8, vamos, es que es increíble, vamos, casi que me lo voy a quedar como sigamos así. Bueno, pues Alberto, escribe en Jaén Retro, ¿verdad?
Sí, en Jaén Hoy, Jaén Hoy. en el periódico Jaén Hoy. Eso es. Y sí, escribimos también en la página de Facebook, como has dicho, De Jaén Jaén Retro Retro. 8090. Eres especialista en indagar y profundizar un poco la historia de Jaén. Y la verdad que recomiendo mucho que la gente busque tu perfil en Jaén Hoy Alberto López, Ok. que ahí fue donde te conocí, porque tienes artículos súper interesantes sobre la historia de Jaén. Los jienenses de Mauthausen, donde fallecieron 124 jienenses por desgracia. El asesinato del cine Cervantes, la costura en Jaén de los años 50 y muchísimos más. Y tenemos, por ejemplo, una de tu obra y una de tu artículo. Todo siempre enfocado a Jaén Capital. Y eso es muy bonito. Aquí queremos sobre todo promocionar eso, la historia de Jaén y jienenses que hacen tanto por Jaén. Te quería preguntar, porque a priori me parece súper difícil indagar en documentación, fotografía y demás, cómo el proceso de investigar, recapitular y obtener toda esta información para luego realizar el artículo. Porque a priori me parece súper difícil. Bueno, pues sobre todo cuando son artículos muy antiguos, por ejemplo, ese que hice del cine hace poco, claro, eso no hay gente, no hay personas que puedas entrevistar ni que te cuente. Entonces te tienes que ir fuentes, pues de libros, documentos, revistas antiguas, periódicos antiguos. Entonces eso, cuando son muy antiguas, pues te tienes que ir a esa fuente, a libros, sobre todo. Gente que escribió libros en esa época, que vivieron ellos, y entonces lo tienen escrito porque lo vivieron ellos. Entonces te tienes que beber de esa fuente, documentar esa fuente. Y luego cuando son tipo de documentos más allá de los años 60, 50 o 70 o 80, en este caso, pues entonces lo que me gusta pues irme a fuentes que de verdad todavía viven, son personas que todavía viven, Claro, gente aprovecha. mayor que ha vivido eso en su época. Fuentes testimoniales, ¿no? Efectivamente, entonces pues hablas sobre todo con la gente mayor y te cuenta pues su vivencia, cómo fue la historia. También te dan documentos, fotos inéditas, fotos antiguas, familiares que la tienen allí. Y me gusta, es una labor eso de investigación y sobre todo de sacar un material que está allí oculto, guardado en un cajón. Exacto. Que si no se dedica nadie a sacarlo ni a que esa familia cuente la historia, pues entonces ese material con el tiempo pues desaparecería. Y eso es pues una labor como de investigación y de historiador. ¿Qué quieres que te diga, Alberto? Que mil gracias por esa labor, porque la verdad, gracias a tu profesión, está pues eso, desempolvando ciertas historias que de otra forma igual desaparecerían en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo estos jienenses que por desgracia pues tuvieron el Mauthausen y no tuvieron un buen resultado, ¿no? Pues ahí tenéis toda esa historia, precisamente en el perfil de Alberto, que podéis echarle un vistacillo. Me hablabas de ese artículo acerca del cine en Jaén, que fue el que leí y dije, yo a este hombre tengo que traerlo para que nos enseñe un poco sobre cómo era el cine en los 50, los 60, los 70, para que la gente conociera de mi edad y también la gente que es más mayor que yo, que un poco recordara, ¿no?, esa añoranza de ir al cine con tus padres, de los cines locales de Jaén y demás. Pues bueno, si te parece bien, vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre el cine en Jaén. Claro, pues hemos venido. Vámonos a lo inicio. El cinematógrafo se crea en 1895 por hermanos Lumière, en Francia. De hecho, proyectaron esas primeras dos películas. Primero los obreros saliendo de la fábrica y luego el tren llegando a la estación. Que de hecho que cuando se proyectó, la gente salió horrorizada porque pensaba que el tren era de verdad y que se iba a salir de la pantalla y le iba a arrollar. Ahora veremos un poquillo el vídeo en pantalla. Entonces, yo te quería preguntar, en el 1895 se crea el cinematógrafo y tenemos las primeras proyecciones en Francia. ¿Cuándo y cómo llega el cinematógrafo aquí a nuestra Jaén? Pues mira, la primera documentación que encontré del cinematógrafo aquí en Jaén fue del Pueblo Católico, por ejemplo. Tengo aquí un periódico en el Pueblo Católico, en el año 1898, que tengo aquí la documentación del periódico. Aquí habla de cómo un granaíno que se llama Antonio de la Rosa nos visitó en mayo, el 9, el periódico está fechado el 9 de mayo de 1828, pero realmente vino unos días antes, porque el periódico más tarde vino el día 9. Entonces aquí nos relata como este hombre vino con una carraca de feria, como una barraca de feria, no una carraca, una barraca, porque antiguamente, claro, en esa época no había cine ni ferias móviles, efectivamente, era una barraca como vino y como la montó en la plaza de San Francisco. De San Francisco. San Francisco, pegado a la reja de Diputación. Allí montó una gran barraca, y entonces montó allí su cine, claro, y era una cosa novedosa. Sí. De hecho, súper curioso de que a lo mejor pensaríamos, pues a lo mejor en Jaén tardaría muchísimo en llegar. Llegó solo el cinematógrafo 3 años después
de que se inventara en Francia. Y súper curioso que las primeras proyecciones no fueron en la Plaza San Francisco, en la Plaza Santa María, proyecciones públicas, ¿no? ¿Sabemos qué películas o qué imágenes se proyectaron y cómo fueron recibidas por el público al respecto? Pues mira, hombre, no hay documentación exactamente de qué película proyectaron, pero por el tipo de películas que eran, pues porque este hombre, su barraca era itinerante, no lo mismo que estuvo aquí en Jaén, pues estuvo en otras provincias de España. Entonces aquí las tengo por aquí apuntadas, eran por ejemplo de Paté y de películas Paté y de Gaumont, sobre todo la coronación de Alfonso XIII. Sí, o sea, es que no eran películas en sí, eran pues como imágenes que alguien con una cámara se ponía, pues era historia de España o eran pequeñas imágenes, y eso era lo que proyectaba, pero esa cosa en movimiento, la gente acostumbrada a ver fotos, claro, era como ver fotografía en movimiento. Pues precisamente los hermanos Lumière empezaron así. Era tan novedoso el hecho de poder grabar y de reproducir ese vídeo, de que lo que se grababa no era una película, una historia, eran hechos cotidianos, ¿no? La gente llegando a la fábrica, saliendo de la fábrica, un tren llegando a la estación, y en el caso de España, pues la coronación del entonces rey Alfonso XIII. Luego también proyectó lo del viaje a la luna, el famoso corto ese. Efectivamente. Sabemos que estuvo por España proyectando ese tipo de películas. Exactamente aquí en esta documentación, y luego que también al año siguiente, en el 98, vino en la feria también, estuvo en una feria de San Lucas. Y que el recibimiento fue muy bueno, ¿verdad? Y el recibimiento fue muy bueno. Aquí tenemos, además, lo viene documentado en la revista La Semana, que es una revista aquí de Jaén. Entonces viene documentado aquí cómo vino a Jaén, y palabras textuales. Las sesiones de cinematógrafo en la Plaza Santa María, que por cierto han gustado mucho. Veladas musicales, ¿sabes? Y aquí cuenta documentando que gustó que a la gente le gustó. Que a la gente mucho, claro. También lo que sí es cierto que esto estaba enfocado para un público adinerado. Claro. No era para todos los públicos. No era para todos los públicos. De hecho, cogiendo esto, vemos como entonces era un público más reservado, más adinerado, proyecciones en plazas, como puede ser la Plaza San Francisco. ¿Cuándo podemos entender que se crea o se reacondiciona el primer cine en Jaén para ya todos los públicos? Pues a ver, el cine en Jaén, el pionero realmente, aparte de este hombre que vino con su barraca, el primer cine donde se proyectó la primera película como cine, bueno, no como cine. Primero había teatro, claro. Que antes de que se hicieran los cines ya existían los teatros. Estaba en el 1907 el Teatro Cervantes. Luego se remodeló luego. Sí, ese fue luego el que se remodeló. Luego también estaba la Sala Norte. Otra hablaremos de ello. Ahora hablaremos de ello. Pues entonces realmente como sala de cine no existía. Entonces los teatros, ante esta modernidad, que era lo del cine, pues se tuvo que adaptar a los nuevos tiempos. Entonces el Teatro Cervantes fue el primero que empezó a proyectar películas. Bueno, ahí tenemos el cine Cervantes. Por tanto, vemos esa evolución histórica de proyecciones públicas, luego ya los primeros cines o teatros remodelados. Ajá. Y luego hubo un salto. Luego sí, perdona. Sí. Luego, como cine en sí, eso es. El primer cine que hubo adaptado que era para cine fue el Darimelia. Ese fue el primer edificio que fue como cine. Cine de Arimelia. Cine de Arimelia. Que también fue un teatro, se cambió porque el Cervantes sigue haciendo actuaciones de teatro, de cine, pero pues ese salón que era de Arimelia, pues entonces se cerró el salón y se dejó exclusivamente para cine. Muy interesante. Súper bien. Entonces pasamos eso ya a los primeros cines y hubo un salto en la historia del cine que fue el paso al cine sonoro. Concretamente, la primera película sonora se realiza en 1927. Esto fue muy impactante, de hecho tenemos muchas historias, que por cierto, siempre lo voy a decir, la película Babylon de Damien Chazelle refleja mucho este paso del cine mudo al cine sonoro y me parece una joya del cine contemporáneo, por si la queréis ver. Y bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, la actriz Paulette Duval, que era toda una pedazo de actriz europea en el cine mudo, no supo adaptarse como tanta actriz al cine sonoro por el timbre de voz, por la hora de hablar en público, la forma de hablar y demás. Bueno, pues todo este impacto que supuso el cine sonoro, ¿cuándo llegó a Jaén y cómo fue esa llegada del cine sonoro a Jaén? Pues el cine sonoro llegó en los años 30 en Jaén. 3 años después de nuevo. He leído varios libros y varias que hablan de ese tema. Llegó en el otro Jaén y el primero en adaptarse aquí en Jaén fue el Teatro Cervantes, como ya he dicho. De nuevo. Fue el primero en proyectar cine
y el primero en proyectar cine sonoro. Todo un pionero, vaya. Pues si te parece bien, ya hemos hecho un poco como una radiografía, ¿no?, de cómo se instaura el cine en Jaén, y me gustaría hablar como tal de los cines. Nos vienen muchos nombres, que sí, como te he dicho, el Cine Norte, el Asuán, el Alcázar, el Cervantes. En Jaén había muchísimos cines, ¿verdad? Lo hablábamos antes del programa. Sí. Así, Muchísimo. ¿cuáles son los cines que te resuenan en la cabeza y que fueron los más conocidos en aquella época? Pues, a ver, depende de la persona que le pregunte, Claro. si es más mayor o no, pues te diré que su cine preferido, pues claro, los más mayores te dirían que fue el cine Norte, el cine Rosales, pero ese era de verano, el cine Iris Park, primero fue, que luego se cambió a Cine España, que luego fue Cine San Carlos, que luego se cambió, y el cine San Carlos fue a Discoteca San Carlos, que está a punto ya de derribar para el nuevo edificio de vivienda que va a hacer allí. Pues entonces, dependiendo de la edad, pues te van a decir que, porque la gente mayor, sobre todo el cine este de Cervantes, el que más le gustó, lo recuerda con cariño, claro, porque allí hacían las matinés, que se llamaba, que era gente más joven como yo, el Alcázar. Claro, gente ya dependiendo. Yo viví, por ejemplo, pues el cine Asuán, cine Alcázar, el cine Avenida, y luego el cine de verano, que había un cine de verano, lo que antes era el campo de fútbol La Victoria, sí, que también había allí una piscina, la piscina municipal de La Victoria, pues en verano también, esa piscina al lado, donde tenían las pistas de frontón, no sé qué, allí en el muro, proyectaban también cine, que era el cine también Victoria. Pues de todo esto vamos a hablar. Si te parece, vamos a empezar por el Cine Norte, ¿no? El Cine Norte, cine súper conocido, estuvo desde 1918 hasta el 50, hasta el año 50, y se demolió en los 60. Cuando hablamos del Cine Norte, sale aquí una anécdota que tú me contaste por teléfono, sí, que es la del Jibao, ¿no? ¿Podrías contarnos a mí y a los espectadores qué es esto del Jibao y por qué es tan importante en Jaén, incluso fuera de Jaén? A ver, este cine era precioso, era de estilo modernista, y sí, como habéis visto antes que ha salido las fotos, era un cine precioso, antes de lo que tiraran para hacer Cervantes, para hacer el Asuán. Pues, según me han contado, gente mayor, allí existía sabéis que antes, para proyectar las películas, pues cuando se proyectaban las películas, eran tipo de este rollo, pero claro, eran enorme, grandes, de un claro, metro. A lo mejor una película eran 4 o 5 rollos. Entonces, claro, entre película y película, pues había que cambiar el rollo, se tenía un tiempo, luego los problemas de electricidad que había, porque estamos hablando muchos salían ardiendo. A principios de 1900, que tampoco es como ahora, que no había luz en los hogares, claro. Entonces había muchos fallos de suministro de luz. Entonces, cada vez que había algún tipo de fallo, se cambiaba el rollo. Pues aquí en Jaén había una costumbre, sobre todo la matiné, que era más gente joven, que eran más folloneros, pues cuando cambiaban los rollos empezaba la gente a gritar: maquinista, 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 vamos, venga, maquinista. Empezaba ya a hacer el follón lo típico del gallinero que claro. Es el cine. Pues resulta que se supone que había un hombre que proyectaba, un operador que proyectaba cine allí, y no se sabe si era en el Cine Norte o en el Cervantes. Yo tengo versiones de los dos tipos. Unos dicen que era en el Cine Cervantes y otros que en el Cine Norte. Puede ser que fuera el mismo operador, que fuera incluso los dos sitios. Claro. Entonces, en estos intercambios de cintas empezaban a gritar a la gente: maquinista, como te he dicho. Y en uno de esos maquinistas, pues algunos se acordaría de que el proyector, pues, porque estaba jibao. Que estaba jibao el hombre. Todo el día ahí dándole al rollo, pues estaba encorvado. Pues entonces empezó a decir algunos: jibao, jibao. Entonces maquinista ya empezó un poco ya en el insulto. Claro. Empezó a decir: jibao, jibao. Entonces eso ya se creó una costumbre que en todos los cines de Jaén, siempre que se cambiara el rollo, ¿no? Fuera del cine que fuera, pues había la costumbre de empezar a gritar y decir jibao. Y lo más curioso es que, como anécdota, te ibas fuera de Jaén, ibas a lo mejor a unos cines de Madrid o de Sevilla y escuchaba a alguno decir jibao, jibao, aunque fuera otra provincia. Sí. Entonces ya sabías que esa persona era de Jaén. Sí, una cosa como... Anécdotas y costumbres que rompen fronteras y que llegan más allá, ¿no? Efectivamente, era una cosa curiosa. Súper interesante. Y bueno, precisamente de este Cine Norte hablábamos de que pasábamos al Cine Asuán, que ahora veremos en pantalla. Aquí te tengo que dar las gracias porque tenemos un material inédito. Justo antes de su demolición, el Cine Asuán sufrió la demolición en el 2001. Efectivamente. Y estuvo abierto desde el 65.
¿Cómo hemos conseguido este material tan inédito antes de verlo? A ver, este material que vamos a ver, nos lo ha pasado José Muñoz, que es amiguete, y le mando un saludo y que lamento que no haya venido, que lo suyo que hubiera venido es a presentarlo. Entonces, él, antes de tirar el cine de Cervantes, con un amigo más, entraron con unas cámaras domésticas, pidieron permiso a la constructora, y entonces vemos cómo el cine entraron dentro, cómo se ve todavía las butacas. Lo estamos viendo ahora. Estaba, efectivamente, ahí se ve cómo estaba la butaca, se ven los proyectores estaban todavía, o sea, se ve en el estado que estaba el cine antes de que llegara la piqueta, porque le llegaron una semana después, llegó la piqueta y todo lo que se veía desapareció. Entonces ellos entraron allí con el foco ese que se ve, realmente era... Muy de película de miedo, Pues el foco no es una linterna, el foco es un faro de un coche con una batería. Pues claro, en esa época tampoco había linternas tan potentes, eran linternas que no iluminaban nada. Entonces cogieron el faro de un coche, se la ingeniaron y con una batería de un coche, pues se hicieron esa antorcha tan lo estamos viendo. Está José Muñoz. Súper interesante, vaya, además que podemos ver que era un cine muy grande, ¿verdad? Sí, era enorme. 150 butacas, incluso más, ¿no? Sí, era grande, no me acuerdo las butacas, pero sí era bastante grande, pero lo que sí era enorme era la parte de abajo. Luego ahora bajarán abajo unos sótanos que tienen. He puesto parte de ello. Eso era inmenso, allí se ven cosas hasta del Teatro Cervantes, se ve algún cartel, que se ve alguna presentación del Teatro Cervantes. Allí había también butacas antiguas, así de terciopelo rojo, de madera. Mira, aquí estamos en el sótano. Ahí estamos fíjate, toda la maquinaria. Esa es la maquinaria de los proyectores. Todo eso que se ve no se guardó nada, lamentable. Mira, lo del Teatro Cervantes, lo que te he dicho. Este es el cartel, ¿no? Es el cartel. Así que presumiblemente muchas cosas del Teatro Cervantes, antes que lo derribaran, seguramente lo guardaron ahí. Aquí, ¿no? O lo compraron o se lo quedaron antes de tirarlo y lo rescataron. Y incluso había butacas del Teatro Cervantes, presumiblemente por el tipo de butaca que era de madera y de pelillo así, sí, como de compartían rojo, ese tipo de butaca. Y es que ese tipo de butaca estuvo en el Teatro Cervantes. Así que fue pues una lástima que... A mí me gustaría que los espectadores pongan en valor esto, ¿no? Que esto es un vídeo inédito y que estamos rescatando gracias a ti, gracias a tu compañero. Pero esto va más allá. Este cine y estas butacas vieron películas inéditas, como puede ser Los Goonies, que me has traído aquí en Super 8, VHS, no sé cuál es. Bueno, da igual. en beta, fue en beta. En beta, Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, los grandes estrenos de los 80, que eso lo viví yo todo porque me pilló muy crío. Y eso lo viví yo. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver ET, por ejemplo, ET, eso fue un bombazo, es que no había manera de pillar entradas. Fueron días y días de intentar pillar una entrada hasta que pudimos conseguir la pude ver. Pues para ver cómo fue ese bombazo, es que tenemos más material inédito, y es que contenemos el libro de cuentas de este cine. Tenemos documentos donde podemos ver cómo se contabilizaba los días de cine, cuánto se recaudó el día que se estrenó ET, el día que se estrenó Regreso al Futuro. Ahí lo estamos viendo, esto me parece efectivamente, increíble. Ahí está. ¿Qué me puedes decir algo reseñable que hayas visto por ahí sobre este estado de cuenta y demás? Pues mira, este libro de cuentas, pues José Muñoz, cuando entró allí con su amigo a ver, pues estaba allí el libro de cuentas y se lo encontraron, le dijeron a la de constructora, llevaros lo que queráis, que esto va ahí toda la basura. Mejor conservarlo. Entonces, gracias a Dios él lo encontró, y gracias a estas cosas, a este libro, que él lo tiene el original, yo me he traído una fotocopia que muy amablemente me ha prestado. Por ejemplo, tenemos aquí estrenos, como sabemos, como que el día 10 de 1986 se estrenó El secreto de la pirámide, y la recaudación de ese día fueron 24.250 pesetas, estamos hablando de pesetas. Claro. El cine más o menos pues era unas 300 pesetas, 350. O sea, que era una buena taquilla. Hombre, hay taquillas gordas, sobre todo por ejemplo, aquí vemos una bastante. Regreso al Futuro, esa tuvo mucha recaudación. Por ejemplo, aquí viene recogido que el 23 de 1986, el 23 de marzo, pues la recaudación de Regreso al Futuro fueron 379.750 pesetas. Eso es gente. Eso es gente. Eso es gente. Eso es gente, y eso es llenar una sala. Eso llena una sala. Es como, pues esto es una documentación muy importante que a través de los días y de los años, pues podemos
saber la recaudación y el éxito que tuvo el cine, esa película. Luego hay también, que está aquí también Cortocircuito, luego también hay alguna por aquí, curioso, que aquí Colegio Guadalimar también, nos demuestra que el Colegio Guadalimar pues también le alquilaba lo que era el escenario, aquí pone debe 7.500 pesetas. O sea que el Colegio Guadalimar alquiló la sala Guadalimar alquiló la sala pues, para hacer 7.500 pesetas. sus actos, sus cosas que hacían allí. Luego hay uno también aquí que era también interesante era de ¿dónde está? Era de joder, ¿dónde está? A ver si lo veo. Si no lo encuentras no pasa nada, luego ya lo comentamos si no. No te preocupes. No me acuerdo ahora. Bueno, no me acuerdo ahora. No pasa nada, ya con lo que hemos dicho va suficiente. Además hemos puesto en cámara lo que son las imágenes. Si el público quiere pausar y quiere hacer capturas, luego lo puede solver aquí está, matinal de Ayuntamiento Lola Torres. O sea, Lola Torres ya hizo ahí un acto. Alguna reunión o algo, y también vea que el cine Asua es que era un cine muy importante porque también se complementaba con actuaciones de asociaciones, de colegios que iban allí a hacer sus representaciones, ¿no? Súper interesante. Pues muchas gracias, Alberto, por facilitarnos esta documentación. Una cosita que sí te quiero, esta película, este corto, pues lo presentaron por primera vez en el programa del Ojo Mecánico, un programa que había en Onda Jaén, que lo presentaba Rafa Ruz y Francisco López Tremera. Y entonces fue el primer sitio donde este corto lo presentaron. Y gracias a que se presentó ahí, se digitalizó y me la han pasado digitalizado para poder ahora recuperarlo. Pues muchas gracias a todos, tanto a ellos por digitalizarlo como a ti por traerlo aquí, la verdad. Pues bueno, ya me he hablado mucho del cine Asuán, ¿no? Y todo lo que supuso, su importancia. Me has hablado de otro cine, ¿no? Que me contabas que te gustaba mucho, como es el cine Avenida. Es un cine importante para Jaén. ¿Qué me puedes decir de este cine Avenida, del cual también disponemos imágenes inéditas, como por ejemplo aquí, ese gran proyector del cine Avenida? ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues un cine, pues fue realmente fue el primer cine multicine. Multisala, ¿no? Multisala, porque había 2 salas allí. Entonces se inauguró en el 1980, formó parte de la familia Ramírez y se estrenó con la película Sanadú y el Imperio Contraataca. Muy curioso. Súper curioso. En los 80. Y como curiosidad también, pues este cine, al ser de la familia Ramírez, se ve que compraron cosas de la SUA o que obtuvieron cosas de la SUA. Y no sé si se va a ver alguna fotito ahora. Entonces allí el cine Cervantes, el cine Avenida, conservaba en la entrada cuadros, incluso en la misma sala, el famoso tapiz de lona que coronaba la cúpula del Teatro Cervantes, sí. que es un trabajo, el dibujo de Enrique Vivó, una pintura de Enrique Vivó, y que es Cervantes del Olimpo. Pues lo tenían ellos allí, ha estado allí mucho. Todo eso lo comparten, ¿no? De todos estos cines, ¿no? Sí. Muy interesante, la verdad. Todo eso es del cine Cervantes todavía, que se ha rescatado y estaba allí. Y eso, y se ven imágenes, esas imágenes que se han visto pues son de la última sesión que hubo allí, antes de que lo cerrara, que en recuerdo pues uno de los trabajadores pues lo realizó, ¿no? ¿Sabes? Luego ya el cine Cervantes se cerró en el 2005 con la película La Máscara 2 y Los Cuatro Fantásticos, que fueron las últimas películas que emitieron allí. Y en 2009 el Alcázar. Y claro, ya se lo quedó Yelmo, la empresa Yelmo, antes de que lo cerraran, se lo quedó Yelmo, y todos sus trabajadores se fueron a la que actual, el Carrefour. Muy bien. El cine a La Loma, Unión Cine Ciudad. Efectivamente. Cuando abrieron La Loma al Carrefour, que antes era Prica, entonces cerraron el cine Avenida y lo trasladaron allí. De hecho, sus trabajadores. Te quería comentar eso, ¿no? Después de este esplendor de los cines, grandes cines en Jaén, muchísimo, luego a partir de los 2000 nos encontramos lo contrario. Cierra en 2005 este cine que comentábamos hace nada, el cine Avenida. En 2009 cierra el cine Alcázar. En 2011 cierra el cine Cervantes. ¿Qué factores crees que condicionaron que de repente poco a poco todos estos cines fueran muriendo? Hasta lo que tenemos, que solo nos quedan 2, La Loma y el cine Yelmo. Pues sí, lamentablemente solo nos quedan 2, y a lo mejor con suerte, bueno, que luego creo que ahora vamos a hablar de él, a ver alguno más. Que pues los factores, pues lamentablemente, pues lo que todos creemos ya, pues las nuevas tecnologías, ya
empezaron, bueno, ya estaban los videoclubs en auge, la piratería. claro, la piratería, pues claro, la comodidad de ver una película en tu casa, pues como ahora con Netflix, las plataformas, pues eso fue de las consecuencias. También Luego, entiendo que la alternativa de entretenimiento, porque antes la forma de entretenerse, pues por ejemplo yendo al cine, pero ya con los móviles, con claro. los videojuegos y demás, pues Luego también, esas no alternativas sé, compiten. eso no lo habrás vivido tú, luego también hubo una época también, una temporada que existió una cosa que se llama el vídeo comunitario, no sé si eso sabes lo que es. Si nos puedes contar, por favor. Pues mira, por los barrios veía muchos cables de antena pasando por todos los edificios, y entonces el vídeo comunitario pues era en un barrio, había alguien que se encargaba con un vídeo, una película, una programación que la repartía en todo el barrio, entonces tú te podías abonar a esa plataforma, por darle alguna pirata. Sí. Entonces había un vecino que tenía en una sala máquina, algún ascensor, alguna terraza, pues una sala, entonces enganchaba a todos los vecinos a través de metros de cable de antena, entonces tú pagabas una tarifa barata al mes, Y y podías entonces ver todo. podías ver a tal hora, tenía tu programación, esta semana de 5 a 6 echamos la película Los Goonies, de 7 a 8, y era también una piratería que la veías en tu casa. El Netflix comunitario Efectivamente, antiguo pirata, vaya. efectivamente, un Netflix muy básico. Muy sin básico. internet, El cada día. Oye, pues me acuerdo de ir a casa de mi primo, por ejemplo, allí en el Polígono del Valle, y tenés contratado el cine, el vídeo comunitario. El vídeo comunitario. Luego ya, Superinteresante. claro, ya empezaron las denuncias, las leyes un poco a hacerse ya, porque había un vacío legal ahí ante eso, y entonces pues ya lo empezaron a prohibir, a perseguirlo, y desapareció. Entonces fueron muchos factores. Pues la verdad que esta anécdota me ha encantado, y de hecho vamos a seguir con estas realidades cinéfilas, ¿no? Otra de ellas era, o son, los cines de verano. Hoy en día estamos acostumbrados a que solo esté el de la Alameda, ¿no? Pero la verdad que antes yo eso no lo sabía, lo aprendí gracias a ti, a raíz de hablar y demás, porque antes había cines de verano por todo Jaén. Había muchísimo cine de verano. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esto? A ver, nos ponemos en situación, imaginamos un verano, calor, agosto, ¿quién se va a meter en el Teatro Cervantes o en el Teatro Antiguo, el Norte, o algún teatro? Porque antiguamente no había aire acondicionado. Eso era un asado de pollo, Claro, vaya. entonces, pues el cine verano fue como La respuesta... una respuesta a eso. El primer cine que hay documentado que ya lo puso con aire acondicionado fue el cine Lis Pala. El Lis Pala. El Lis Pala Hemos fue visto una foto antes al principio del Lis programa Pala, del Lis Pala. que estaba en Nava de Tolosa, que ahora es el pasaje Lis Pala, en honor a su nombre. Lo estamos ahí viendo está. ahora. Ese, pues ahora el pasaje Lis Pala, pues ese fue el de los primeros cines, si no el primer cine que tuvo aire acondicionado. Entonces ya en verano se podía probar. Sí. Entonces, todos estos años atrás que no había aire acondicionado, pues entonces pues había mucho cine verano en Jaén, había muchísimo cine verano. Hemos visto el Trianón, que es el que está enfrente, la mitad de los pobres, y ahora estamos viendo el Jardín Cinema, ¿no? De aquí Es el me decía Jardín Cinema. Que hay una anécdota un poco curiosa, ¿no? De que destruimos Sí, algo el Jardín romano. Cinema, eso fue una canalla. Ya no fue por el cine, fue por el edificio. El Jardín Cinema estaba en el jardín, por eso era jardín, en el jardín del Palacio de los Condes de Humares. Un palacio que se ve allí de fondo, los Condes de Humares, donde incluso Isabel II, en 1862, se le invitó a ver unos fuegos en su visita a Jaén, se le invitó a ver los fuegos artificiales desde allí. Y entonces, en ese patio, tenían un acueducto romano, del acueducto del Carmen. Incluso estaba viendo el cine, podías tú ver el cine y tenía una maravilla, un acueducto romano aquí. Y era del Carmen. Y entonces en la carretera a hacer, senda los huertos y todos los edificios, pues entonces en el año 1976 se dice tirarlo todo. Tanto el palacio... Todo el patrimonio. El palacio, como el cine, como el acueducto romano. Como el acueducto romano. O sea, que ahí se perdió todo tipo de Y patrimonio. estamos hablando del año 76, no estamos hablando de... Sí, que ya después del fallecimiento de Franco, además que hoy estamos Sí. con el 50 aniversario. Pues, madre mía, la verdad que... Ya no fue el cine, por decir, ya está, pero era todo el patrimonio. el edificio en sí. Pues que que- tiramos un acueducto romano. Es que... La verdad que para reflexionar de lo cosas, poco que cuidamos de lo tanto que nuestro. se tira, ya como se tiró el Teatro Cervantes, eso es... Efectivamente, hemos visto otro las fotos crimen. de la demolición, lo hemos visto antes, Se tiró en el 72. en ese sentido. Pues bueno, Alberto,
ya nos queda poco tiempo. Me ha encantado el programa, hemos hablado de todo. Hemos hablado de la historia del cine, de los cines. Podemos hablar muchísimo más. Nos podíamos Puede aquí hablar 4 horas, no 3 o 4 horas. Ha sido todo muy rápido. Pero creo que ha sido muy picadito para que la gente aprenda y sobre todo que si a la gente le interesa más esto, que tienen tu libro. O sea, quiero decir que ahí puede investigar un bueno, poco. en el libro vienen algunas cosas de cine, hablamos del Teatro Cervantes, del cine norte, contando un poco más ampliado todo esto, más detalle. Luego hablamos muchas cosas de Jaén, no es solo de teatro, hay muchas cosas de personajes de Jaén, de anécdotas de Jaén, del primer taxi que circuló en Jaén, de la primera fotografía que se hicieron, el primer estudio fotográfico que se hizo en Jaén, el primer estudio fotográfico también que hizo una mujer en toda España y fue aquí en Jaén, también lo explicamos. O sea, ya son... Y muchas cosas del 80, 90, hablamos cosas de nuestra época de los abuelos, de nuestra época de los padres y la nuestra de los 80. Pues te digo una cosa, ya que se te ha quedado corto este programa, yo te animo, porque se pasa muy rápido, ¿eh? Sí. Yo te animo a que venga otra vez y profundizamos en cosas que sea gustando a la gente, en algún cine en concreto, en alguna cosa concreta de Jaén, porque la verdad que me ha encantado. ¿Te gustaría dedicar unas últimas palabras, algún comentario último a nuestros espectadores, algo así que quieras decir? Pues nada, que estamos acostumbrados, que por lo menos ya que estamos en Jaén, lo que sí aconseja al gente que está muy bien, que vea películas de estas taquilleras, pero que también, por favor, que vea también, que deje un huequecillo para las películas y de los directores de Jaén. Eso es. Que hay mucho director, hay mucha película, es cuestión de indagar, hay que buscar. Y, por ejemplo, Calacituno tiene una película que es Septiembre, que es muy buena, a mí me gustó, con su mujer. Y está Luis G. Moyano, por ejemplo, también. La semana pasada entrevistamos. Estuvo aquí la semana pasada. O sea, es buscar también un huequecito para los cines de Jaén. Para promocionar a la cultura jienense. Que no sea todo Hollywood ni todo grandes producciones. Aquí tenemos gente, actores muy buenos y películas muy buenas, otras no tan buenas, también hay que ver el presupuesto que tiene, pero hay que apoyar a esta gente. Esa es mi última. Estoy totalmente de acuerdo, me parece precioso, porque ciertamente hay que ver de todo, hay que ampliar la mirada. Y afortunadamente tenemos ese orgullo de decir que tenemos directores muy buenos. Ya entrevistamos a Luis G. Moyano. De hecho, me encantó porque mucha gente que no conocía a Luis G. vio el programa y dijo, joder, Franja, es que yo no conocía a esta persona. Y me ha entrado muchas ganas de ver sus películas. Hoy va a proyectar La sombra del que levanta huesos en Mengiba, si no me equivoco. Y mañana en San Juan de la Espada. Y claro, por ejemplo, en La Loma se proyectó sus películas. Y ahora, la semana que viene, entrevistó a Sergio Pérez, que también es un director de aquí de Jaén, que grabó su última película, Ocaso 16, en La Fuentezuela. Es todo ambientado en Jaén. Y todo eso tenemos a la palma de la mano, tenemos al alcance de la mano y no lo sabemos. Tenemos que promocionar. Hay que promocionarlo. Es lo nuestro. Pues Alberto, ¿qué quieres que te diga? Que ha sido un placer. Que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por traer todo, gracias por traer esta nostalgia, esta anécdota, esta cultura. Creo que a la gente le va a encantar el programa. Y bueno, queridos compañeros de Ocasiones Videocine, hasta aquí el programa de hoy. Se me ha pasado volado. Llevamos aquí casi 40 minutos, pero ha sido súper didáctico, súper cercano. Y lo dicho, seguimos conociendo Jaén, seguimos conociendo su cultura y su gente. Venimos de Luis G. Moyano, hoy Alberto, la historia del cine en Jaén. Y la semana que viene seguimos con otro director, con Sergio Pérez. Y además tenemos una última sorpresa, que todo esto va de sorpresa y de vídeo. Y es que Alberto nos ha cedido un vídeo que él realizó un poco como epílogo de todo lo que hemos hablado, un resumen de cómo el cine en Jaén fue evolucionando. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos, por seguirnos. Sé que a este programa le va a dar mucho cariño jienense y esperemos que la semana que viene también. Un abrazo a todos y hasta la próxima.